Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde demostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados. Aquí a mi ladito, aquí le veis a Aitor Durán de Buzón Verde. ¿Cómo estamos, Aitor? Muy bien, encantado. Igualmente, nos encanta estar con vosotros. Aquí vamos a seguir el orden, si queréis, de las agujas del reloj. Aquí está abajo de Aitor Isabel Martínez de Velasco, de SOS Mar Menor. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por estar aquí. Y Martín Rivero de Arona SOS Atlántico. ¿Cómo estamos, Martín? Pues muy bien, más lejos, atravesando con el charco por medio y muy contento y satisfecho de estar contigo también por segunda vez y de poder compartir con Aitor y con Isa esta tarde. Un saludo. Qué bonito el acento canario, que además tengo que decirlo porque claro, evidentemente no lo escucho todo lo que me gustaría, ¿no? Pero la verdad es que suena bien bonito. Bueno, pues tres colectivos, Buzón Verde, Arona SOS Atlántico y SOS Mar Menor. Aquí hay muchas llamadas de socorro desde la sociedad civil. Al final, cuando actuamos precisamente es para mejorar la sociedad, ¿verdad? Y para atender esas cosas que realmente necesitamos atender, y más en la lucha ambiental, que hay mucho SOS de por medio. Como os digo, bueno, estos tres colectivos también formáis parte de Planta, de esta plataforma de diferentes colectivos. Entonces vamos a empezar primero para que se os conozca un poco. Si quieres, empezamos, bueno, pues como estamos haciendo agujas del reloj. Aitor, cuéntanos un poco, ¿qué es Buzón Verde? Bueno, pues os explico. Buzón Verde es un proyecto, ¿vale? Que nació hace ya 2 años prácticamente. Y bueno, nos juntamos amigos de toda la vida, de tanto de la escuela, universidad y unos cuantos amigos, y dijimos, vamos a montar algo que tenga algo que al final ayude un poquito al medio ambiente. Porque montar cosas, al final te deja una cosa que dices, ostras, por el medio ambiente podemos hacer algo, que esto cada vez va peor, ¿no? Así es. Entonces, bueno, dijimos, pues vamos a hacer algo, ¿y qué podemos hacer? Y estuvimos barajando esto de hacer lluvia de ideas y salió esto. Vamos a hacer algo con los residuos estos o la publicidad en papel que llega a nuestras casas. Y pues empezamos a debatir que si podíamos hacer algo y ha surgido esto de Buzón Verde, que al final no deja de ser una aplicación con la cual puedes decir que no quieres publicidad en tu buzón y también podemos ayudar a los comercios también a que se publiciten de una manera más sostenible. Al final, comparas la huella de carbono, que significa que recibes papel y papel y papel en los buzones, con una aplicación digital y, ostras, es un 97% mejor en la huella de carbono. Entonces, al final es un pequeño granito de arena, ¿no? Por el medio ambiente y pasa en todos los países, y es una cosa que dijimos, vale, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a crear una aplicación que nos permita eso. Y yo podría seguir hablando, ¿eh? ¿Cuánto más o menos de tiempo? O sea, lo digo porque... Sí, simplemente hay dos cosas que son interesantes, Ujú. que yo creo que mucha gente lo habrá pensado, ¿no? Porque ahora con estas historias del Big Data y tal, esto que a mí Ujú. me da mucho miedo, no sé cómo lo veis vosotros, de que hablas de cualquier cosa y te apareces a cualquier cosa, aunque hayas buscado algo simplemente por curiosidad, ¿no? A lo mejor has visto una cosa de refilón y ya te sale eso, ¿no? Aquí mola porque además de que evitas mucho papel y mucha contaminación y muchos residuos, pues Ujú. parece que también puedes elegir la publicidad que quieres. Yo creo que eso está muy bien. Entonces, Ujú. bueno, sí que un Bueno, poco que hables de sí, eso en un poco de forma escueta, eso y también un poco el cálculo de cuánto se ahorra en sí, contaminación y exacto. residuos. Vale, vale, vale. Lo digo porque no sé cuánto tiempo me puedo extender y ya te digo que podría estar, que se nos haría de noche porque tengo mucho que contar. Pero para resumiéndolo, entonces, entre los amigos dijimos, vale, vamos a crear algo que nos permita renunciar a este papel. ¿Hay opciones? Pues ahora mismo en algunas comunidades de vecinos tienen un buzón de publicidad. ¿Y esto qué es? O sea, llega la publicidad, se tira ahí y luego con suerte se recicla
para que se vuelva otra vez a generar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuántos recursos se está consumiendo el medio Ujú. ambiente? Pues nos hicimos la prueba. Todos los amigos dijimos, vale, vamos a estar durante un año cogiendo todos los folletos que recibamos y vamos a pesarlos. Anda. Y, ostras, antes, de hace 2 años, recibíamos incluso catálogos como el de IKEA, que ahora, por suerte, ya este pedazo de tocho no se recibe. Pero en Navidad, por ejemplo, los catálogos de juguetes, Carrefour, Eroski, bueno, al final recibíamos entre 5 o 10 kilos por usuario, por ciudadano en su buzón. Claro, esto extrapolado a cuántos buzones hay en España, que evidentemente muchos, pues son toneladas y toneladas de papel que se generan, se destruyen y se vuelven a generar. Madre Y el mía. papel, como todos sabemos, viene de los árboles. A ver, sí que es verdad que esto no es como el Amazonas, que se vaya talando y tienen unos campos de árboles que me parece muy bien porque ellos dicen, bueno, nosotros es que estamos plantando árboles y los volvemos a talar. Sí, claro, pero estás plantando árboles de eucalipto que no son del propio sistema donde están esos árboles. Representa que estás poniendo una especie de invasora que, claro, al final dices, vale, estás plantando árboles, antes de que sean árboles los talas, esto genera también un carbono que al final es una cosa que dices, la publicidad de papel realmente tiene su uso. Ostras, pues podríamos hacer algo para... Y viendo, Ujú. hicimos un análisis con otros países. ¿Ves en Francia que hay una opción que es el Stop Book francés, que también es una etiquetita que pones en tu buzón y está muy extendido? Y la verdad es que hay mucha gente que ya lo tiene en su buzón. En Holanda también, en Alemania también. Ostras, Sí, y aquí en España. que se está popularizando, ¿no? Sí, 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 que hay países que esto ya lo tienen regulado, pero aquí en España, ¿qué pasa? Que aquí la normativa la rigen los ayuntamientos. Y hay ayuntamientos que sí que tienen... Si quieres Ujú, esto, vamos a, si quieres un poquito más adelante, porque ahora más que nada era un poco una presentación general. ujú. Entonces, sobre todo, pues creo que ha Vale. quedado claro la parte del ahorro de Mm, materiales, la parte Sí. también de publicidad que eliges. Ujú, Recuérdanos la web antes de pasar bueno, a Vale. SOS Mar Menor. Ujú. Pues la web es www.buzonverde.com y tanto en iOS como en Android existe la aplicación de Buzón Verde. Y tanto por la web como por móvil podemos descargarnos la aplicación. ¿Y qué podemos hacer con la aplicación? Pues podemos pedir la etiqueta de no papel para tu buzón, podemos controlar si no se respeta esa etiqueta, que esto es lo que tú puedes poner en tu buzón. Yo no quiero publicidad, vale, pues pones tú de esto, pero igualmente te van a seguir dejando. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues si X usuarios se han quejado de en tal zona o en tal código postal que Carrefour no lo ha respetado, pues nos ponemos en contacto con el comercio y le decimos, oye, Mm. tenemos esta incidencia. El comercio, ellos quieren hacerlo bien, ellos no quieren que se incumpla la no publicidad principalmente porque está en el BOE y Sí. si tú dices que no quieres publicidad, se debe de respetar. Entonces, los comercios se ponen en contacto, o sea, hablamos con los comercios, ¿para qué? Para que ellos dejen la publicidad en nuestra aplicación. Y con esto vamos consiguiendo, pues, mantener la infraestructura de Buzón Verde y también vamos ayudando un poquito al medio ambiente. Una labor sin duda muy, muy interesante y que demuestra que se pueden hacer cosas muy creativas y muy sostenibles en todos los niveles. Vamos a pasar Mm, a Isabel. Yo he hablado algunas veces, Isabel, en este programa de esta ILP y de los colectivos que están participando en ella. Así que tenía muchas ganas de hablar con alguien que hubiera estado directamente y tú eres como SOS Mar Menor, pues un representante de uno de estos colectivos. Háblanos, claro, primero ponernos en contexto, es verdad que yo creo que mucha gente ya ha visto las imágenes de lo que está pasando en el Mar Menor, es verdad de que este grito de SOS tiene pues más justificación que nunca. No sé si está tan claro por qué pasa eso, o sea, la gente ve la imagen, creo, y se queda con el impacto, pero Se no sé. corta. Ahora me mejor. Sí, Sí. te decía eso, que yo creo que la gente ve a lo mejor las imágenes de lo que está pasando en el Mar Menor, pero no se sabe, o creo que no entienden muy bien por qué está así la situación. Si quieres, cuéntanos primero
¿Qué está pasando en el Mar Menor? ¿Por qué está tan mal ese hábitat, ese entorno? Hombre, el Mar Menor ahora mismo, pues lo que está sufriendo es lo que se llama un proceso de eutrofización. Ajá. Y es un proceso que, bueno, que al final lo que está, para resumir, para no entrar en detalles muy técnicos, lo que está haciendo es cargarse toda la flora que hay en la laguna, en la albufera. Y eso lo que hace es consumir pues, el oxígeno que tiene el Mar Menor y eso es lo que produce la mortandad de peces. Entonces, ahora mismo la cosa está bastante mal porque, bueno, esto es un proceso que lleva ocurriendo desde hace muchos años. El 80% digamos, de lo que causa esta eutrofización son los nitratos y los fosfatos que proceden de la agricultura intensiva. No estamos hablando de Claro. agricultor normal, sino estamos hablando de lo que es la agroindustria, estas multinacionales grandes que vienen aquí a cosechar a saco y utilizar unos fertilizantes muy dañinos, ya no solo para el Mar Menor, sino también incluso para el campo. O sea, el día que las tierras dejen de ser fértiles, pues estos cogerán sus trastos y se irán a otro país, porque es que ni siquiera son de aquí, ¿no? Entonces, Exacto. pues es un problema bastante grave porque además no es un problema que solo pase en el Mar Menor, sino que se está viendo que está pasando en muchísimos sitios en el mundo, ¿no? Esto se habló en la última asamblea por el cambio climático que hubo en Irlanda, ¿fue? Que ya ni me acuerdo. En Glasgow, Glasgow. Glasgow, Glasgow. Glasgow, eso. Y bueno, el problema es ese, que como no se cortan ese, digamos, origen de contaminación, pues con todas las lluvias que ha habido recientemente, pues claro, ha ido muchísimos más nutrientes han caído al Mar Menor y ha hecho que, bueno, que la situación de la clorofila, del oxígeno, de la turbidez y todo empeore mucho más y creo que es la peor primavera que hemos visto en el Mar Menor y todo lo que hemos visto pues eso, el pasado año con la anoxia, con esa falta de oxígeno, la mortandad de peces, pues nos tememos que vuelva a pasar este año incluso más pronto, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un problema de que no cortan el origen, que todos quieren ir a solucionar el tema, pues eso, a fin de tubería, a través de obras que vamos a pagar todos y que no sirven absolutamente para nada. Y mientras no corten este problema de origen, pues difícilmente se va a poder empezar a tomar medidas para recuperar el Mar Menor. El problema es muy grave. La movilización de la sociedad murciana para solucionarlo, o al menos para buscar una solución, ha sido increíble, porque estamos hablando de esta ILP, esta iniciativa legislativa popular, porque Sí. también la ciudadanía puede impulsar leyes en el Congreso, pero se requieren, no sé si eran 500.000 de firmas, que para conseguir 500.000 de firmas tela, y bueno, De la manera. lo habéis conseguido. Más de 600.000. A ver, yo no formo parte de la ILP, sí que es verdad que colaboro con ellos porque, bueno, en los últimos tiempos sí que hemos intentado las diferentes asociaciones tratar de unirnos para hacer más fuerza, ¿no? Entonces, cuando Teresa Vicente, que es la catedrática de la Universidad de Murcia, fue la que propuso esta iniciativa legislativa popular para darle personalidad jurídica al Mar Menor, puso esto en marcha. Pues hombre, la cosa empezó como muy despacito, ¿no? O sea, había muchas reticencias, la gente pues no sabía muy bien de qué iba y a la hora bueno, de ver cómo los pasos a seguir para poder conseguirla, pues yo, pues eso, que teníamos que recoger, que tenían que recoger 500.000 de firmas en medio de una pandemia cuando no podías salir a la calle, ¿no? Ya ves. Entonces, la verdad es que cuando empezó todo esto, pues fue muy lento, ¿no? Y por suerte o por desgracia ocurrió el desastre que todos vimos en agosto y a raíz de ahí hubo, pues eso, dio la casualidad de que fue en pleno agosto, en pleno veraneo, con toda la gente ahí y entonces ahí, pues a partir de ahí hubo pues una especie de explosión
de esto no puede ser, mucha gente, y entonces a partir de ahí se empezó, digamos, a mover mucho más el tema de la ILP, ¿no? De conseguir como una de las medidas para tratar de salvar el Mar Menor, porque en medidas sobre la mesa hay muchas, pero claro, en ese momento estaba la ILP, estaba la recogida de firmas, nos pedían a diario ser federatarios, que son los que Sí, podían recoger firmas, porque tú para recoger firmas tenías que tener ese permiso, por decirlo de alguna forma, porque un federatario es como un notario, ¿no? O sea, da fe de esa firma, ¿no? Gente de todos los lugares de España, incluso del extranjero, pidiendo hojas de firmas para ser federatarios, para recoger firmas, y al final se recogieron más de 600.000. Pero sí que es verdad que los peces ayudaron mucho, sí que es verdad. la verdad es que ha sido un éxito esta iniciativa en el sentido de que ya ha llegado Sí. al Congreso, ya se ha admitido a trámite. Quiero Ujú. decir, todavía esto es interesante explicarlo, ¿no? Primero, primero que se vota es la admisión a trámite, o sea, todavía Sí, falta todo el proceso parlamentario, que todavía os claro, queda lucha ahí porque, claro, hay sí. leyes que entran en el Congreso y se aprueban en poco tiempo. Hay leyes que Ujú. se pueden quedar en un cajón, más sobre Ya, todo si hay problemas en el sentido de, imaginaros que hubiera un problema y se adelantaran elecciones, hubiera un cambio de gobierno. Quiero sí. decir que es un proceso muy arduo y muy duro conseguir tantas firmas. Luego está el tema de llegar a que se apruebe la ley, Ujú. perdón, y luego toda la presión que se va a tener que seguir haciendo desde todos los colectivos que os habéis implicado. Claro. No, no, la presión, vamos a tener que seguir presionando porque esto, a pesar de que Teresa Vicente está llevando el tema de la ILP hasta la ONU, que lo hemos visto en estos días, eso es parte de la presión, la verdad. El que la ILP del Mar Menor esté teniendo tanta repercusión y tanta publicidad a la hora de tramitar esa ley, pues se lo van a tener que pensar mucho, porque Claro. yo sé que hay partidos políticos que han votado a favor, pero van a poner pegas. O sea, las enmiendas que van a pedir, pues van a ser complicadas, ¿no? Esto no va a ser una ley fácil de tramitar. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para presionar y para conseguir que se tramite, porque yo creo que es importante y además es algo que se puede extrapolar muchísimos otros sitios, ¿no? Claro, cuéntanos, Eh, antes de pasar a Martín, perdona que te interrumpa, porque hemos Nada. hablado de la ley, pero no hemos hablado exactamente qué es lo que propone la ley, esa personalidad jurídica para el Mar Menor, que se podría aplicar bueno, otros hábitats, a otros entornos que deben ser protegidos, y que sería algo, yo creo que inédito en Europa, no en otros lugares, pero sí en Europa. Pues sí, es tan fácil, es muy fácil de explicar. Es que la naturaleza tenga derechos igual que tú y que yo. Que si tú ves a alguien haciéndole daño al Mar Menor, puedas poner una denuncia y que eso se tramite como si te estuvieran haciendo daño a ti. Es tan simple como eso. De eso se trata. Que la naturaleza también tenga derechos. Eso es muy bonito y ya te digo, se ha hecho con algunos ríos en América Latina, creo que también Sí. en Australia, aquí sería, creo Algo hay que... por ahí, sí, algo hay por ahí, sí. A ver, es complicado, pero vamos, no es ninguna locura. Es algo que se ha aceptado por muchísimas entidades, países, es algo perfectamente factible. También pasa con los Ya, niños o personas que tienen con diferentes capacidades psíquicas, que bueno, hay alguien que si estas personas se ven amenazadas en sus derechos, alguien muchas veces tiene que ejercer esta labor de representarles en un proceso judicial, pues es lo mismo, es lo también. mismo, sí, es lo mismo, sí. O sea que de eso se trata y vamos a ver qué tal. Y bueno, ahí seguiremos dando guerra con la ILP y con todo lo demás, porque bueno, independientemente de que salga o no salga, hay una serie de cosas que se tienen que hacer y también para eso estamos los colectivos, ¿no? Para un poco para difundir todo lo que está pasando, para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo, para luchar para que las cosas cambien, porque si el Mar Menor muere, al final va a morir la comarca entera y nos vamos a quedar sin nuestras vidas y nuestros hogares y nuestro pan. Es que es una locura.
Es una locura. Y luego también, si esto, ¿sabes? El salvar el Mar Menor puede sentar precedente para, mira cómo Claro. está Doñana. Doñana y el Mar Menor, pues son situaciones muy similares, ¿no? Cada una con lo suyo, pero al final estamos hablando de agricultura intensiva, de riegos ilegales, de sobreexplotación y al final es algo que tiene que cortarse aquí en Doñana y en todo el mundo. Y ya lo han dicho. O sea, esto se carga absolutamente todo. Quedado bastante claro, esta lucha lleva mucho tiempo siguiéndola y vamos a seguir ahí porque es eso, no solamente el Mar Menor, que también es muy importante, sino todo lo que puede abrir para otros entornos. Ahora vamos a pasar a Martín. Bueno, Martín, ya hablamos de Arona SOS Atlántico, vamos a repasar un poco, bueno, qué labor hacéis y ya que estamos, como empezasteis haciendo actividades en una época concreta del año, pero ya hacéis actividades, yo creo que de forma continua, pues cuéntanos un poco también qué es lo que estáis haciendo ahora o vais a hacer de forma inminente. Sí, el otro día cuando nos vimos creo que era por una acción muy puntual, ¿no? Hacíamos una actividad fuera de lo que es Sí. el calendario, digamos, oficial del festival. Aparte del calendario, hemos ido creando luego acciones puntuales durante el año para mantener, bueno, pues, para mantener nuestro discurso, ¿no? Pero efectivamente, si nos referimos al festival, el festival se, se desarrolla durante 3 meses. Ujú. La programación dura 3 meses. Normalmente en el último trimestre del año cogemos parte del verano y nos adentramos ya en el último trimestre. Se suele celebrar entre septiembre y noviembre o alguna vez por circunstancias como la pandemia nos obligó a trasladarlo, atrasarlo por razones administrativas a los meses de octubre, noviembre y diciembre. En definitiva, el, el festival yo creo que es bastante singular en el contexto nacional porque no es un festival medioambiental al uso, es un festival que propone una programación con un relato transversal, de tal modo que ponemos en contacto territorios como el de la cultura, el medio ambiente, el turismo y la ciencia. O sea, tratamos de interrelacionar diversas disciplinas, diversas áreas, para crear un relato, un discurso en favor de la sostenibilidad y, en definitiva, en favor de un planeta mejor. Entendemos que es así porque, o sea, nos hemos propuesto esto porque partimos de la base y suscribimos la teoría de que la estrategia para intentar mejorar el planeta en el que vivimos, para mejorar Ujú. nuestra relación con el medio natural del que formamos parte, debe ser una cuestión que interrelacione a todos los agentes, que sea multiagente, que implique, somos partidarios de implicar a todos los elementos, todos los factores y todos los agentes implicados en un compromiso por mejorar las condiciones en las que vivimos. Por eso es un festival integrador. ¿Y por qué nació el festival? Por decirlo de forma sucinta, me tengo que referir a un precedente anterior. Nuestro festival cumple este año 9 años, pues un precedente anterior que fue un festival fundamentalmente de música que se celebraba en Canarias, en Tenerife, en Arona, que es donde nació también Arona SOS Atlántico, que se llamaba Agua Viva y Ajá. que en aquel momento, hace ya unos cuantos años, hace como 13, 15 años, ya apostaba por organizar un festival no solo de música con grandes estrellas, sino también por introducir un mensaje en favor del medio ambiente y en favor de la naturaleza. Era una especie de avanzadilla, yo creo que hasta nacional, desde la perspectiva cultural o musical. Y nosotros somos herederos de esa primera piedra
porque este festival lo organizamos una empresa que se llama Ocean Media, pero que está formada por la dirigen dos personas, que soy yo y la otra es Santiago Gutiérrez, que era el creador de ese Agua Viva. Por lo tanto, hicimos... Uy, ¿qué ha pasado? A ver, un momentito, se ha pirado un momento la conexión. No sé si es que ha habido un problema de conexión porque... Uy, a ver. Hola, seguimos ahí. A ver, sí. casi 40 años. Y Un, Sergio Hankett es un un momento, gran Martín, conocedor un momentito de porque los... Sí, no sé qué ha pasado, se ha ido la conexión, ha sido solo un minuto o sí, así, pero bueno, para retomar el hilo porque les ha perdido, sí que es verdad que no sí, mucho. De hecho, todavía a ti no se te ve, pero se te escucha. A ver, no sé qué sí, habrá pasado. Ha de ser algo de internet, pero no en sí, casa porque tengo conexión. Pero bueno, es sí. simplemente que Yo estabas hablando creo, de que estabais haciendo, de quién organiza el festival, tú sí, con otra persona más. Un poco retomar ahí sí, porque es eso, a ver si vuelve a verse, pero simplemente para que la gente pueda retomar el hilo. claro, pero todavía no está establecida la comunicación, ¿no? Digamos, ahora se te escucha, a ti se te escucha, no se te ve a ti, pero se te escucha y se ve a Isabel, no sé qué ha Yo pasado. termino en mi pantalla a Isabel y a Hitor, yo veo nada más la foto. Vale, bueno, de momento sí que puedes hablar porque más o menos se te escucha. ¿Puedo Vamos a esperar. continuar? Sí, puedes ¿Puedo continuar. continuar? Bien, decía que nuestro festival nació pues, de ese encuentro entre dos productores, que soy yo y es Santiago Gutiérrez, que había creado el festival Agua Viva. Ajá. Eh, y por qué, estaba explicando por qué nació la idea de hacer un festival en defensa de los océanos y los cetáceos, pues porque había una persona que estaba ya vinculada a Agua Viva, que se llama Sergio Hankett, que es un fotógrafo de fauna marina belga que radica en Canarias, en Tenerife concretamente, en el sur de Tenerife, bueno, que es de profesión pastelero, pero que su gran afición Ujú. es la de sumergirse en las aguas, en el azul, como él dice, como dicen los submarinistas o las personas que se dedican a los deportes acuáticos, y para conocer y convivir con todas las especies marinas. Y entonces, bueno, él es uno de los que más conoce el mundo submarino de Canarias, ha publicado libros y gracias a él fundamentalmente descubrimos que existía una colonia permanente en Canarias, en el sur de Tenerife fundamentalmente, aunque existen en otros puntos de Canarias, pero bueno, en el sur de Tenerife, entre el sur de Tenerife, que es Garona, y la isla de La Gomera, hay ahí un brazo de mar, una especie de canal marino, donde habitan constantemente, de forma permanente, quizá desde hace un siglo o más tiempo, una especie muy concreta de ballenas, que es la ballena calderón, que es Qué una ballena bueno. muy particular y específica de aquí. Y además de eso, también habitan delfines que son propios de la zona, como es el delfín mular. Y además, y además dos clases de tortugas específicas. Y todo esto lo descubrió y nos hizo pensar que era motivo suficiente para crear un festival que pusiera en valor esa biodiversidad marina tan particular que existe en la costa del sur de Tenerife y entre la costa sur y La Gomera, y que además tiene la particularidad de que la podemos podemos disfrutar a estos grandes animales marinos muy cerca de la costa por una circunstancia, y una circunstancia específica de Canarias y que no se da en muchos lugares del mundo, y es que Canarias, por tener origen volcánico, no tiene plataforma submarina, con lo cual Ajá. estos animales se acercan mucho a la orilla y eso permite tener un contacto social muy grande con ellos. Y bueno, podemos seguir hablando, pero yo creo que he consumido ya tiempo suficiente y he explicado cuál es la motivación del festival. Y Daniel, te dejo la palabra para que continúe el programa. Vamos a hacer una cosa a ver si funciona porque está habiendo un pequeño problema con la imagen. Creo que... Aitor, ¿tú me escuchas?
Yo sí, Sí, te Vale, escucho. me sí. escucháis los tres. Vale, vamos a hacer una cosa porque veo que podemos seguir con la charla, aunque haya un problema con imagen que ahora solamente se ve a Isabel, pero veo que podemos seguir hablando. Entonces, simplemente, Martín y Aitor, apagar y volver a encender la cámara o darle al Sí, este de la cámara, a ver si con eso vale. Y simplemente ya vamos a ir entrando en este tema, sobre todo, ¿ves? Sí, funciona. Ahora se ve Aitor también, e Isabel. Creo que si tú también haces lo mismo, Martín, apagar y encender la cámara, creo que conseguiremos yo también lo hice, recuperar. yo apagué y encendí, ahora he encendido otra vez. Y vamos a esperar un poquito, o sea, no lo hagáis constantemente, sino apagar y encender y a ver qué pasa. Yo creo que volveremos a recuperar la conexión. Pero digo, mientras solventamos esos temas técnicos que pasan también en las telegrandes, nos va a pasar aquí. Eh, Sobre todo el tema de charla hoy, y sin embargo se mueve, hablando un poco de la movilización social. Aquí sois ejemplo de diferentes tipos de movilización en diferentes ámbitos. Entonces, antes de, si queréis, o ya entrando en el tema de cómo movilizar a la gente, una cuestión previa, que es un poco de análisis de la cuestión. Quiero decir, ¿cómo vemos la situación ahora, no? ¿Cómo veis? Si la gente está tan desmovilizada o no, o en parte es, digamos, la imagen que se quiere dar. Un poquito ver cómo veis a la gente con ganas de movilizarse por un mundo mejor y un mundo más sostenible, ¿no? Aitor, llevas mucho sin hablar, si quieres, comienza tú, que llevas ahí un buen rato escuchando y bueno, cuéntanos también desde tu punto de vista, ¿eh? Que aquí también nos interesa mucho, bueno, pues el punto de vista del que hablas, claro. Bueno, la gente de por sí en la sociedad que vivimos, yo creo que bueno, está mucho viviendo su vida y muchas veces cuesta eso, cuesta concienciar o reunir la suficiente muestra de gente para conseguir algo. Pero yo creo que de por sí la gente tiene ganas y es consciente de que hay desastres naturales como los que ha comentado Isa, o que al final esto ya no depende, no es una cosa que estemos haciendo por nosotros, sino por nuestras generaciones. Entonces dices, bueno, en este mundo vamos a intentar, ¿no? Entre todos aportar eso, el granito de arena y intentar. Y lo que yo noto es, bueno, desde mi punto de vista y desde la buzón verde comparado con lo que habéis comentado vosotros, yo me veo súper pequeñito, ¿eh? Porque lo que comentáis vosotros lo veo desastres monumentales. Entonces, al final dices, bueno, yo he intentado con esto, con mis amigos, de montar esto de buzón verde para intentar movilizar gente y vemos que, ostras, que una pasada. Muchísima gente diciendo, cuenta con nosotros, porque hemos salido solo en España, pero nos están diciendo de un montón de países, sobre todo en Sudamérica, en países del norte, en Japón, que dices, un país súper desarrollado, también pasa. Dices, cuenta con nosotros para si quieres, queréis salir como buzón verde en el país, que os echemos una mano. O sea, no nos están diciendo, porque al final, como todo, ¿no? Todo lo que tú montas o creas o necesita, pues eso, un apoyo y necesita al final no se mantiene solo. Entonces, pero ves que la gente de por sí te ofrece la mano para decir, oye, si necesitáis cualquier cosa, desde aquí de Ecuador, justamente nos ha enviado en Twitter una chica que dice, aquí en Ecuador estamos igual, queremos hacer algo por el medio ambiente y vemos que esto es un problema que tenemos y que nadie hace nada. Pues sí, sí, yo creo que hay población y hay gente en este mundo que todavía queremos hacer algo, ¿no? Para que esto no continúe. Entonces, bueno, lo que cuesta es eso. Lo que más cuesta, como todo, es juntar a la gente o dar a conocer el mensaje, porque al final las redes o simplemente tú creas algo y lo compartes con tus amigos, tus familiares y tal, y se queda, no se empuja, si no se empuja desde más sitios, es como si perdiera fuelle, ¿no? Entonces, cuando veo cosas como la que ha comentado Isa, digo, ostras, qué pasada. O sea, ¿cómo se ha llegado hasta, hasta tramitar una ley en el Congreso? Lo veo como muy gigante. Y es lo que me gustaría, lo que me gustaría. De hecho, con Planta, Ujú. es una pasada porque
vemos que hay mucha gente de muchos colectivos diferentes y bueno, ahora se están moviendo cositas para hacer convenciones. Sí, es verdad, no lo hemos dicho. Esa convención de planta, que estos tres colectivos que estáis aquí presentes, que representáis a colectivos, también estáis incluidos dentro de planta. Perdona que no lo hemos dicho, Aitor, me lo has recordado. Que hay una convención también en junio, ¿no? Donde va a estar, bueno, pues todos esta plataforma y todos los colectivos que forman parte de la plataforma Planta con M. Vais a Ujú. estar ahí precisamente hablando de estas cuestiones también. Va a ser una cuestión muy importante, ¿no? Cómo movilizar a la sociedad. Mm. Sí, sí, es una pasada. Al final ves que si se juntan las personas pueden hacer cambios muy grandes. Por mucho que digas, ostras, tenía una idea, no te, y es una idea que puede ayudar a mejorar, no te la calles, o sea, compártela, intenta tirarla para adelante, porque al final de las pequeñas cosas así es como se consigue grandes cambios, creo yo. No Hablando sé, Juan. de grandes cambios, ¿no? Hablabas, Aitor, de esta ILP en la que han participado muchos colectivos. Bueno, está, como bien dice Isabel, no es la organización que hace la ILP, pero habéis estado metidos en el ajo, como quien dice. Yo creo que parte del éxito, corrígeme si me equivoco, Isabel, tú que lo has visto desde dentro, siempre cuando hay una cosa tan exitosa, algo tan relevante para conseguir como 600.000 firmas, es que hay una colaboración muy importante entre diferentes colectivos, ¿no? Y porque es verdad, yo que he estado también en movilizaciones de diferente tipo, hay una cosa que pasa mucho dentro del ámbito de la movilización social y es que cada uno muchas veces hace su chiringuito, su rollo, y muchas veces entre diferentes colectivos no colaboran. Y yo creo que si no se da ese punto de colaborar entre diferentes colectivos y desde diferentes espacios también, no se consiguen cambios. Ya te voy a sentir que estoy dando en el clavo de alguna manera. ¿Tiene algo que ver lo que digo con...? Sí, sí, a ver, porque yo incluso antes de que surgiera la ILP, yo personalmente yo peleé mucho por el tema de unir los colectivos, porque éramos como muchos colectivos pequeños, muchas plataformas, muchas asociaciones, cada uno por su lado. Y yo me empeñaba mucho en que hiciéramos cosas juntos, porque pensaba que la unión hacía la fuerza, y yo creo que eso es así. Y entonces sí que es verdad que, bueno, que antes de la ILP estábamos haciendo cosas, porque esto no es algo de ayer, sino que llevamos tiempo con Claro. este problema. Y hicimos cosillas entre varios colectivos. Y sí que es verdad que cuando empezó todo el tema este verano de empezar a movilizarse la ILP y la gente empezar a enterarse de ella a través de todo lo que estaba pasando, sí que es verdad que todos los colectivos pues difundíamos el tema de la recogida de firmas, todos. O sea, no había casi ningún colectivo, o sea, a lo mejor las organizaciones grandes y tal, pues igual ellos como van a otras historias pues, tipo Greenpeace, pues a lo mejor ellos igual no lo difundieron de esa manera, pero todos los pequeñitos sí que nos unimos para conseguir firmas, para difundir los puntos de firmas donde podías ir, donde había, pues eso, en Andalucía, dónde podía ir la gente a firmar, porque todo el mundo era como, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Y estábamos todo el día, o sea, yo estaba en Instagram 24 horas al día contestando mensajes de gente que quería ser federataria y que quería firmar. Y todo eso, pues eso se difundía a través de los muchos colectivos que estamos en defensa del Mar Menor. O sea, no solamente, digamos, el grupo promotor de la ILP, sino estaba por un mar vivo, banderas negras, pues yo qué sé, un montón de colectivos, ¿no? Pues por decirle alguno, ¿no? Pero al final ya terminamos colaborando incluso con Ecologistas en Acción, o sea que al final ya, digamos que los colectivos nos fuimos poco a poco uniendo y de hecho muchos de los colectivos organizamos la manifestación que hubo en Murcia en octubre a la que fueron 70.000 personas y eso Ya fue ves. una unión de colectivos, una unión Esto, de colectivos. unión de colectivos y yo diría más, de actores de diferentes ámbitos, ¿no?
Que es verdad que los movimientos sociales pues siempre están ahí apretando, ¿no? Pero que la movilización se puede extender a diferentes actores. Hablaba Martín de que, bueno, en vuestro festival Martín, pues también hay una empresa ahí. O sea, quiero decir que muchas veces se ven con recelos. Es verdad que existen empresas grandes que se meten en esto de iniciativas verdes con un rollo de greenwashing que huele mal. Pero eso no significa que no exista lo que se llama el cuarto sector, que existan empresas sociales, la economía social y solidaria, o empresas simplemente normales, pero que lo hacen convencido porque también suceden estas cosas. A esto me refiero que muchas veces no solamente unión de colectivos, sino implicar a mayor parte de actores de diferentes ámbitos de la sociedad civil. ¿Cómo lo ves, Martín? Por cierto, que os doy paso, pero no significa que si estáis a gusto, no es necesario que yo os dé pasos. Podéis hablar, casi interrumpir, no interrumpir a lo bruto, pero que si queréis intervenir y tal, no hay ningún problema. Y aprovecho para decir que hay gente que nos está viendo por el chat, que si también queréis hacerle vosotros preguntas, adelante, ¿no? Pero como te decía Martín, ¿cómo ves esto? No solo unión de colectivos, sino como estáis haciendo en Arona de gente de ámbitos muy diferentes, de diferentes lugares. Yo creo que todo suma y que creo que por generalizar de alguna manera o simplificar de alguna manera la conciencia sostenible o la conciencia en favor de la defensa del medio ambiente es un pensamiento, una tendencia que se ha impuesto, que se ha instalado, que es imparable, que es irreversible y que ha surgido porque ha calado en la conciencia humana, en el mundo, porque como resultado de los esfuerzos individuales de mucha gente, se ha llegado al convencimiento de que nos encontramos ante un problema que además yo creo que cala porque lo estamos ya sufriendo en, la, en carne viva, en nuestra piel, en nuestra vida cotidiana, con el cambio climático que quizás es lo más notable, lo más notorio, lo más llamativo, y es lo que te afecta. Claro. Entonces creo que yo recuerdo, yo tengo 66 años, pues puedo ser ya el mayor, creo que soy el mayor de todos los que estamos aquí, creo que tengo el conocimiento, una horquilla de conocimiento amplia, más amplia en el tiempo, y lo comparo con lo que era cuando yo tenía pues 30, entre 20 y 30 años, lo que era el movimiento ecológico. Se hablaba de la ecología, el movimiento ecológico, los ecologistas, que eran se les veía como bichos raros que luchaban por defender el medio ambiente. En Tenerife se hizo un festival muy importante, el Festival de Cine Ecológico y de la Naturaleza, que fue pionero en España, que fue un festival en el que, por ejemplo, estuvo Tippi Hedren, la madre de Melanie Griffith, que tenía una casa y un parque donde vivían los animales, leones, tigres, puma en libertad. Y aquel festival pues era una llama de conciencia, como una especie de llama, pero en medio de un auténtico desierto, en el sentido de que no éramos conscientes para nada de lo que estaba ocurriendo en el mundo con el cambio climático, con la capa de ozono. Entonces, yo comparo en el transcurso del tiempo la conciencia y la mentalidad que había y la gente y la implicación que había en aquel momento con la que hay ahora, y ahora es una reacción yo creo que espontánea y natural, una conciencia que es, vamos, que no tiene fronteras ni tiene límites. ¿Qué ocurre? Que como en todo esto hay advenedizos, hay oportunistas, pero yo pienso como las empresas greenwash y todo lo que se ha hablado. Hay mucho escepticismo con las grandes cumbres, porque son quizás macromontajes políticos, pero al final yo lo miro desde un punto de vista positivo y creo que todo eso contribuye porque contribuye en favor de la defensa del planeta. ¿Por qué? Porque aunque las COP sean un macromontaje o aunque exista empresas que han cambiado su responsabilidad social por su responsabilidad sostenible, y lo vemos descaradamente en muchas empresas que utilizan la sostenibilidad
como un valor, un atributo positivo para vender. ¿Pero por qué lo utilizan? Porque saben que calan la opinión pública, porque saben que es un valor positivo, un valor añadido en la cadena de valores, porque la opinión pública, el consumidor, está por eso. Entonces ellos al final se convierten en propagandistas del mensaje, aunque siga Aunque no existiendo quieran. un interés capitalista, un interés mercantilista, pero se convierten en propagandistas. Y ojo, creo que pueden en estos momentos llegar a ser los grandes elementos que consiguen la expansión del mensaje, porque luego está la labor cotidiana, pequeñita, nuestra, que es más pura, que tiene más conciencia, que tiene más compromiso, pero que tarda más en llegar, hay que sumar muchas iniciativas individuales para llegar a calar. De todas maneras, creo que en todo esto, que es un totum revolutum, yo creo que bienvenidos todos, lógicamente sin perder de vista a los que están introducidos con fines que no son muy transparentes, es bueno tenerlos identificados, pero bienvenidos todos. Y también es verdad que luego tienes la gratificante alegría de descubrir todavía ejemplos personales, pequeños, individuales, que se convierten en grandes porque transmiten un mensaje de conciencia que cala en la opinión pública. Y es, por ejemplo, un personaje que he conocido recientemente y que ha estado en este programa, que es Francisco Vera Manzanares, Sí. ese niño colombiano de 12 años, que yo le he conocido, he estado con él, es totalmente auténtico, no hay nada detrás de él, no hay ninguna organización que lo dirija, es algo totalmente autodidacta y es impresionante cómo cada día va obteniendo más proyección internacional. Eso es lo que creo que nos debe llenar de alegría a los que no estamos en los grandes canales mercantiles o capitalistas de la producción, que existan, bueno, héroes de este tipo que son los que de verdad nos llenan de orgullo. Pero Francisco, vamos, es un crack. Sí, perdón, no te quería interrumpir. como conclusión quiero decir que no hay que ser excluyente, que estamos en una movida que yo creo que tenemos que sumar. Y yo quisiera destacar en este proceso, en este fenómeno, en este movimiento, tú lo decías antes, Daniel, también el fenómeno de Planta, que me parece muy interesante, porque Planta tiene esa seña de identidad, que es el apostar por la participación ciudadana, que es apostar por la gente de a pie. Es que Sí. una cosa que a mí me gustaría poner un poco la nota, entre comillas, negativa. Y es que acabamos de pasar una pandemia. Llevamos 2 años encerrados y venimos también de otras crisis y la gente está muy, muy cansada. Esto es muy Y lo importante. único que quiero hacer ahora es disfrutar de la vida. Entonces, así como estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ha dicho Martín, sobre todo el tema de greenwashing, que vale, que al final si sirve para difundir, está genial, porque al final las grandes corporaciones llegan a mucha gente y siempre queda muy bien ese greenwashing, o sea, porque las personas o el consumidor al final va a decir, mira, esta empresa que contribuye al medio ambiente, ¿no? Y eso está muy bien y al final crea conciencia. Pero ahora mismo a nivel individual sí que, a salvo excepciones como la que haya podido comentar, la gente no tiene ganas de involucrarse en nada. Hay muchísima desidia porque la gente está cansada y ahora mismo lo único que quiere es disfrutar de la vida. Esa ha sido una de Y eso las motivaciones, Isabel, de programas como este, porque es un momento en el que estamos en una encrucijada muy complicada con el tema del cambio climático, con un reto civilizatorio, un reto para toda la civilización. Y esta era una de las razones precisamente por las que queríamos hacer eventos de este tipo, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? Que tú lo has planteado, este es el nudo, el problema gordo, ¿no? Que la gente está cansada, se querían una especie de nuevos años 20, de nuevos felices años 20, mejor dicho. La gente quiere disfrutar. Y claro, hemos pasado una pandemia que ahora nos queremos desatar, pero claro, la realidad nos atropella. Esto que está pasando ahora con la guerra de Rusia también es en parte el inicio, lamentablemente, si no cambian las cosas, de muchas guerras que pueden haber, porque nos estamos disputando
los últimos pedazos de un pastel que se está acabando, porque ya no va a haber, bueno, lo que está pasando con el gas es que es evidente, estamos hablando de combustibles fósiles que se van a acabar, pero es que también lo de Ucrania tiene mucho que ver con materias primas alimentarias, con la ruptura de la globalización, de las cadenas de comercio de la globalización, es decir, la gente está hasta las narices de todo lo que ha pasado y queremos pasárnoslo bien. La realidad nos va a atropellar. Ante Sí, sí. eso, puede ser miedo y desesperación o puede ser que reaccionemos. Porque vamos a tener que reaccionar, pero ¿cómo conseguimos que esa reacción, y voy a ser muy claro, no nos lleve, por ejemplo, a un sálvese quien pueda o a un ecofascismo como está pasando con Marine Le Pen? Ha sido muy claro ese mensaje de yo defiendo mi terruño y antes que integrar y una solución para todos, sálvese quien pueda y vamos a prohibir que vengan los inmigrantes y vamos a poner tanques en la frontera si hace falta. O cómo aprovechar esta ocasión para un mensaje diferente que entienda que todos somos parte de este planeta y que tienen que ser soluciones conjuntas y que esta crisis nos puede ayudar incluso a buscar una mayor justicia social, ¿no? La justicia ambiental está ahí también y es una llamada justicia social. ¿Cómo hacemos para que en esta situación tan chunga, con la gente pensando en otras cosas, consigamos que la atención se ponga en esta encrucijada, en la salida buena de la encrucijada y no en la que nos puede llevar al desastre, al ecofascismo, a lo peor de lo peor? ¿Cómo hacemos? Esto es una pregunta para los tres. No sé si quieres, no sé quién quiere contestar primero. Bueno, yo creo que hay que seguir y esta unión que está habiendo con Planta yo creo que es muy buena idea, ¿no? Porque ya te digo que yo desde el primer momento siempre he querido que los colectivos se unieran porque así pues tenemos más voz, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que seguir sembrando. Yo, por ejemplo, he visto durante todo el tema del Mar Menor, se está haciendo muchísimas iniciativas en los colegios con los niños. Creo que inculcar a la infancia, a los niños, estos valores medioambientales Eso te iba a es decir, Isa. muy valioso Eso te porque iba a los decir. niños al final van a enseñar a sus padres, porque Es cuando que un padre ve a un niño que tira un papel a la papelera, le está dando una lección. Entonces, yo creo que el continuar educando a los niños en ese aspecto creo que es fundamental. Porque los mayores cuesta más, ¿no? Que hay que seguir haciéndolo porque se nos echa el tiempo encima, ¿no? O sea, no podemos esperar a que los niños salven el mundo porque primero tenemos que hacer nosotros nuestra parte, ¿no? Pero sí que totalmente. es verdad que hay que fomentar esa educación en los colegios, porque aquí yo he visto cosas súper bonitas con el tema del Mar Menor. Los colegios se han, vamos, volcado, los niños se han volcado. Bueno, ha sido muy bonito. A mí lo de los colegios me ha encantado todo lo que han hecho por el Mar Menor. Ha Ya, sido genial. y hablando de niños, por ahí estabas tú, Aitor, que ha salido una rubia bien guapa, que ahora se ha ido. Sí, sí, ya se ha ido. De hecho, ya me está echando de aquí de su habitación, que ya es hora. Pero justamente la pregunta esa que has hecho, yo creo que la gente, sí, mira por sí, pero yo miro por mi hija. Claro. Sí, Y son los descendientes, y si no les dejamos una tierra donde puedan ellos vivir, donde puedan, si se lo destrozamos todo, mi hija se va a hacer mayor. Entonces, para mí es lo principal, nuestros descendientes. Entonces, yo creo que por ahí la gente sí que es consciente sí. de- Mm. Sí, pero la gente vive mucho con Po- po- el po- pan para hoy. Puedo poner un reparo a eso que decís, porque muchas veces se habla de la que la solución es la educación. El sociólogo César Rendueles habla en sus libros de este problema, que en parte es verdad, pero en parte también hay un problema con eso, ¿no? Porque dice Rendueles, y creo que tiene razón, que si tenemos una sociedad, imaginaros, una sociedad que fuera, digamos, el lugar para adelante fuera para atrás, a una sociedad que fuera cada vez más miedosa, más reaccionaria, más prejuiciosa, ¿cómo educaría una sociedad así a sus niños? Quiero decir, la sociedad espartana no educaba a los niños para que fueran solidarios, sino para que fueran guerreros y mataran a la gente. Quiero decir que la educación es la solución dependiendo si les educamos, en qué clave les eduquemos, ¿no?
Por Claro. eso, que es un tema más complicado. O sea, la solución es la educación dependiendo de quién eduque y desde los valores en los que eduquemos, ¿no? Es una cuestión ética y moral muy profunda, porque claro, aquí en este país hace 50 años a la gente se la educaba para unos valores muy, muy chungos, ¿no? Entonces, claro. Pero sí, a ver, si tampoco tiene que ser algo complejo, sino simplemente unos mínimos, o sea, Sí, cuidar sí. el planeta, o sea, eso tampoco creo que sea muy complejo de enseñar y de educar, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí de filosofía Sí, ni de no, no, lengua. no, pero es que hay que entrar en los valores, porque no es nada complejo, pero si mañana vence en esta encrucijada en la que estamos los valores del sálvese quien pueda, van a educar a los niños en esos valores. Por ejemplo, hoy hablaban en la radio de... Hay muchos chavales jóvenes que les están captando, y uso la expresión por algo, de a entidades que hablan de las criptomonedas y tal, y que parecen sectas, y que con el rollo de vas a tener dinero fácil y tal, y te vendemos una imagen de que eres un triunfador, pues hay chavales muy jóvenes que entran en ese tipo de espirales porque, bueno, son los valores que de alguna manera son preponderantes en gran parte de la sociedad, ¿no? Quiero decir, la educación al final está dirigida por unos valores. Hay que presionar para que se eduquen los valores adecuados, en los valores de la sostenibilidad, ¿no? Quiero decir Fíjate, que... yo creo que a veces también magnificamos la aparición de fenómenos nuevos y de fenómenos que son tendencia en momentos determinados por muchas circunstancias económicas, sociales, por una pandemia como la que ha ocurrido, de muchos tipos. Pero yo también creo y quiero creer en que hay una madurez y hay una memoria histórica de la humanidad, del mundo cívico, de la ciudadanía, que al final termina imponiendo lo que entendemos por cordura. Que pueda haber zigzag, que pueda haber momentos altibajos, que puede haber reacciones viscerales en momentos determinados de castigo, como lo que pudo ocurrir ahora en Francia, que se interpretaba como un voto de castigo hacia Macron. Yo creo que también en esto hay algo que es muy importante, que es la responsabilidad de la clase política, no ya de la ciudadanía, sino de la clase política. La clase política, creo, desde mi punto de vista, que con el paso del tiempo se ha ido aislando cada vez más de lo que es la realidad del ciudadano, de lo que es la realidad cotidiana, de lo que en realidad se cuece en la sociedad, y se han convertido en una casta, en un grupo aparte que toma decisiones y que son decisiones muchas veces egoístas de supervivencia de un club que es una élite política que tiene unas claves internas y que funcionan de una manera determinada. Y eso nos puede llevar, es lo que yo creo, ni lo de Macron ni lo de Le Pen en Francia es un aviso, nos puede llevar, si hablamos, por ejemplo, de la sociedad, digamos, occidental o de la sociedad desarrollada, sí que nos puede llevar en algún momento a una situación de shock y de choque Exacto. entre lo que puede ser la voluntad ciudadana y lo que es el mundo imaginario y el mundo idílico de una clase política despegada de la sociedad. Eso sí creo yo que puede ocurrir, pero yo creo que la sociedad no es tan tonta ni tan torpe y no va a pegar unos vaivenes o unos bandazos tan grandes como volver al fascismo o volver. Creo que hay cosas que forman parte ya de nuestro ADN que son intocables. Y yo por ahí no le tengo más miedo, a la desvirtuación de la clase política que a la locura colectiva de los ciudadanos, de los ciudadanos del mundo, ¿no? Sí, pero no se nos olvide que hay países como Bulgaria, que ya está directamente el fascismo gobernando, o en Estados Unidos estuvo un señor llamado Trump hasta hace no poco, no nada, que también él podría haber sido el inicio de algo peor y sigue amenazando, eso Sí, está pero ahí. perdió, pero Daniel, pero desapareció Trump. O sea, Sociológicamente no, quiero decir, cuidadito. bueno, perdió. Ahí sigue. Cuidadito. Quiero decir
todo esto viene a cuenta por centrarnos en que sí que creo, esto sí que es una opinión personal, que estamos en una encrucijada y sí que hay tendencias que van en esa dirección y hay un problema, o sea, sí que hay un problema. Y nosotros tenemos que intentar empujar hacia el lado de la solución ecológica o ecosocial, que la solución que nos incluya, ¿no? Y creo que unos tiran al miedo, que además con una pandemia el mensaje del miedo ha calado mucho. Creo, esta es mi opinión, que para que triunfe esa cordura y esa voz cuerda, que es verdad que sigue siendo mayoría, Martín, creo que debemos ser capaces de no solamente de hablar de que nuestro mundo es más sostenible, nuestra propuesta es más sostenible, sino que es un mundo mejor, es un mundo más sano. Porque el mundo del sálvese quien pueda, al final vas a tener mucha suerte si eres uno de los pocos ganadores. Lo más normal es que pierdas, ¿no? E incluso ganando estás perdiendo, porque el éxito en esta sociedad del sálvese quien pueda es trabajar mucho, estar a punto de caer en la cuneta en cualquier momento, sin ningún tipo de protección social, sin derechos sociales, sin servicios públicos, que puedes caerte en cualquier momento en una situación muy chunga. Y aquí podemos reivindicar un mundo mejor, o sea, podemos reivindicar no solo un mundo más sostenible, sino un mundo donde los cuidados vuelvan a estar en el centro, donde volvamos a revalorizar el tiempo, donde podamos volver a escribir una historia de la gente en la cual la gente tiene vidas que merecen la pena ser vividas, porque el otro extremo ofrece consumismo, pero no vidas que merecen la pena ser vividas, ¿no? ¿No os parece que por ahí, o sea, están muy bien las llamadas a la cordura, pero creo que tenemos que ilusionar? Sí, pero yo creo que ese mensaje vamos a ver, el problema donde radica, vuelvo a repetir, creo que es en las vanguardias que dirigen a las masas. Porque por mucho que nosotros, todas las organizaciones medioambientales, se pongan a trabajar en favor de revalorizar y de poner en valor las ideas positivas, lamentablemente existe una cosa que son las vanguardias que dirigen los países, que dirigen la política, sobre las que recae una gran responsabilidad. El mensaje de las vanguardias políticas, de los dirigentes, de los que gobiernan, son muy importantes porque crean tendencia y porque tienen un Sí. micrófono permanente en sus manos. Y ahí radica, creo yo, una parte importante de la didáctica de la gente. O sea, depende del mensaje que se imponga, que se imponga el mensaje dominante, quiero decir, que se Pero, imponga pero no solo para que políticos. influya o no influya. O sea, O sea que los medios de comunicación, Martín. Es que hablas de los políticos, pero hablabas de los micros. ¿Quiénes son los dueños de los micros ahora mismo? ¿Qué mensajes son los que se ven en la tele todo el rato? los dueños de los Claro, medios de comunicación son las empresas y la clase política, exacto, los que gobiernan. exacto. Los políticos al final viven en el hoy, es que no viven más allá de los 4 años que van a estar, ellos no miran el futuro. Es muy complicado, es muy Hay una complicado. retroalimentación y cada vez hay más cohabitación entre los medios de comunicación antes eran de los empresarios, ya no, porque ya ni los empresarios mantienen los medios de comunicación. Ahora son los medios de comunicación son esclavos y están al servicio del poder. Exacto, entonces ahí está, es que es un conglomerado. Tú hablas de clase Sí. política, yo vería clase política, clase empresarial, clase mediática, que al final es todo un conglomerado de intereses que actúan como una corporación, pero por acabar, que ya nos quedan como 5 minutos para acabar, pero es verdad que, como bien dice Isabel, esta gente lucha por sus intereses del día a día, pero tienen luchas perdidas. Nos proponen consumismo, pero no nos proponen vivir una vida buena. Ellos luchan luchan en la lucha del poder cotidiano y del corto plazo, pero no pueden ofrecer un futuro bueno, porque el futuro que ellos dibujan con sus acciones es un futuro de colapso. Es decir, aquí nosotros y nosotras podemos ofrecer un futuro que no dé miedo, y podemos ofrecer una conquista del tiempo otra vez para ser vivido dignamente. Con lo cual es eso, no tenemos consumismo, no tenemos esa lucha por esa pretendida bienestar material que lo entienden como consumismo, pero sí tenemos la lucha del futuro y deberíamos de quedárnosla, ¿no? De luchar por esa oferta de un futuro que merece la pena ser vivido y una vida que merece ser dignamente vivida,
deberíamos hacernos con esas banderas para movilizar a la sociedad. No sé cómo lo veis. Está claro. Creo que Pues lo sí, compartimos yo lo veo todos. fenomenal. Pues en eso estamos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo Sí, ves tú, El depende. tema Aitor? es el cómo. Sí, a ver, yo es lo que decía, que para mí lo principal es la educación. Mi hija la estoy intentando de transmitir los valores que yo considero que son los que van a ayudar, ¿no? A que esto tire para adelante. Es la primera que cuando ve un papel en el suelo dice, hostia, hay papeles, ¿por qué hay suciedad aquí? ¿Por qué no lo han tirado? ¿Por qué no se está reciclando esto? ¿Por qué? Pues luego ves que dices, pues, ostras, ya está aprendiendo, ¿no? Estoy intentando enseñar, pues eso, que hay cosas que si esto lo hiciéramos todos, cambiaríamos. Entonces, desde la educación yo intento transmitir esos valores, sobre todo para que conseguir un mundo mejor, ¿no? Entre todos. Vamos a terminar ya el programa. Vamos a intentar acabar con un mensaje positivo, que no significa un mensaje cursi, porque noticias positivas no son noticias amables. Hablamos de problemas, ¿vale? No decimos que no haya problemas, sino hablamos que existen problemas, pero buscando la solución, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a querer un último mensaje de cada uno de los tres hablando de cómo podemos mejorar nuestro planeta, ¿no? ¿Qué pensáis que podemos hacer? Así una frase como de inspiración de por qué debemos seguir, si queréis, luchando por ese planeta mejor. Si queréis, vamos a empezar otra vez como las agujas de reloj. Aitor, ¿tú cómo lo ves? Buah, déjame al menos ser el último, porque soy el que menos experiencia tiene, seguramente, y el que menos sabe de filosofar de estos temas. Seguro que me inspira tanto Martín como Isa. Déjame ser el último, Venga, va. Isa. Pues yo creo que no hay que ser un filósofo para decir lo que uno siente, si ya lo has dicho con el tema de tu niña. Pues hombre, yo creo que al final, poco a poco, la gente se tiene que ir dando cuenta de lo que hay que hacer y yo pienso que lo mejor que podemos hacer es dar ejemplo y, y dar un ejemplo bueno para que la gente pues lo siga y poco a poco pues eso se convierta como en una cadena. Entonces, si cada uno hacemos nuestra parte, yo pienso que podemos conseguir cosas. ¿Tú cómo lo ves, Martín? Mira, yo creo, por lo menos ha sido la filosofía de mi vida, que consiste en no esperar nada de los demás, sino en confiar en lo que tú crees que es tu verdad y luchar toda la vida por defender tu verdad en las esquinas, cuando hablas con alguien, cuando ejerces tu forma de trabajar, creando proyectos, creando ideas y pensando que de esa manera vas a salvar el mundo, porque confías en que haya más gente como tú que de forma individual esté pensando hacer lo mismo. Aitor, te toca. Ahora sí que ya no puedes escabullirte. Ya ves, pero es que ha sido peor. Si llego a empezar yo, es que me han dejado aquí un mensaje súper bueno. A ver, Tampoco pasa nada. La verdad es que sí, han eh, estado los dos muy bien y tú también lo vas a sí. estar. Bueno, pero es que el tema es que es eso, que yo te digo, que aquí hay experiencia y aquí hay dos personas que tienen muy claros cuáles son los pilares. Yo desde mi punto de vista, que me considero eso, a ver, que yo ya tengo mi edad, pero mm, mi punto de vista es el siguiente. En este mundo que vivimos todos, podemos intentar hacer pequeñas cosas que consideremos que pueden ayudar al medio ambiente y al planeta y esas pequeñas cosas lo que tenemos que intentar es eso, difundirlas, compartirlas y tirar para adelante porque al final la humanidad estamos todos y entre todos yo creo que podemos conseguir cosas muy buenas por este mundo. Que no, Yo, yo animo que no, que siempre que haya una idea o haya una cosa que quieres tirar para adelante, que la difundas, que lo digas, y que no te quedes parado, que a lo mejor esa pequeña idea o esa pequeña o ese pequeño empujón que tú des no se queda en nada y hace que la rueda pues gire.
Decías, Aitor, que hay que seguir, que hay que empujar, que hay que hacer cosas, ¿no? Que el mundo se cambia cambiándolo. Esto es lo que decía Galeano de ¿para qué sirve la utopía, ¿no? La utopía, decía Galeano, que es como un horizonte, que yo camino 10 pasos y la utopía se aleja 10 pasos. Camino otros 10 más y este horizonte utópico se aleja otros 10 pasos más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para caminar. Vamos a reivindicar la utopía Ole. porque vivimos en un mundo demasiado tecnocrático, pero que se ha olvidado de soñar. Y cuando nos propone sueños, este mundo capitalista consumista, son sueños que son mentira. Son sueños que en realidad tienen mucha trampa, que estás vendiendo tu alma al diablo por mantener un supuesto bienestar material. Entonces yo digo que nos apropiemos de la utopía útil, que hagamos cosas y que, bueno, que intentemos ofrecer a la gente sueños de verdad, sueños de un futuro mejor, porque en realidad, vamos a ser sinceros, la gente piensa, hablando en plata, que este mundo es una mierda, no le gusta, no nos gusta el mundo en el que vivimos, no nos gusta, tampoco nos convence que el bienestar sea consumir, entonces vamos a intentar apropiarnos de esa bandera. La gente quiere de verdad ver una alternativa mejor. Vamos a intentar hacernos con ella y cada uno desde su ámbito, pues a ver si conseguimos reilusionar a la gente, ¿no? Con utopías útiles que nos lleven a seguir caminando. ¿Qué os parece? Pues sí, Muy bien, tenemos fenomenal. alguna versión. Adelante. Pues nada, a seguir vosotros caminando en vuestras utopías, Aitor, con Buzón Verde, en un ámbito que es muy necesario. La verdad es que es una app muy necesaria, tanto por ver la publicidad que quieres, también por el tema de, bueno, de que evitamos un montón de residuos. Aitor, muchas gracias por estar aquí, muy amable. Gracias a vosotros por invitarme. Isabel, qué decir, que lucha para aplaudir lo que estáis haciendo todos los colectivos que estáis ahí con la ILP, que lucha más potente. Voy a seguir al loro porque es una cosa que me interesa mucho y porque es verdad que está abriendo un camino que va mucho más allá de la lucha en concreto, que también es muy importante. Así que nada, a seguir caminando y a conseguir la mejor ley posible. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias por esa lucha y por estar aquí también. Gracias a vosotros por lo que hacéis y por invitarnos y a seguir para adelante. Muchas gracias. Y Martín, ¿qué decir? Es que es flipante, nos encanta este festival de Arona SOS Atlántico. Cuando nos hablas de esos calderones, de esos delfines, de ese paraíso, es que vamos, yo me traslado con la imaginación allí. Aquí es que, claro, aquí es que le pones imágenes a ese mundo mejor que merece la pena y que debe ser posible. Muchas gracias, Martín, por vuestra labor. Muchas gracias a ti y a todos que hoy hemos compartido este rato, a Héctor y a Isabel. Y bueno, espero verlos. A ver, en Arona queremos hacer una de las convenciones en Arona Sos Atlántico. Espero poder conocerlos personalmente y compartir aquí, pues, esto que les he estado contando, ¿no? De esta riqueza marina que tenemos. Pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a Planta por esa labor que hace de apoyo a las movilizaciones de estos colectivos que son los que realmente están movilizando a la base de la sociedad en la lucha ambiental. Terminamos aquí el programa Noticias Positivas. Ya la semana que viene pues veréis nuevos programas. Entonces, como siempre digo, de aquí ya está el próximo programa, que la vida te traiga noticias positivas todo el rato. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Adiós.